Familia. Una palabra cargada de significados. Para algunos, representa amor incondicional, apoyo, calidez. Para otros, conflicto, heridas, desentendimientos. Pero ¿y si te dijera que nada de eso es casual? ¿Y si todo lo que vives con tu familia, lo bueno, lo difícil, lo inexplicable, forma parte de un plan mucho más profundo, trazado antes de que nacieras? Según Chico Xavier, uno de los mayores referentes del espiritismo moderno, la familia no es un accidente biológico. Es una construcción espiritual. Y la metempsicosis, el ciclo de reencarnaciones sucesivas del alma, rara vez se da al azar. Las almas vuelven a la materia guiadas por lazos invisibles, por deudas morales, por promesas hechas en otros tiempos. Y sí, muchas de esas almas regresan juntas. Una y otra vez. En distintas combinaciones. Padres que antes fueron hijos. Hermanos que antes fueron enemigos. Abuelos que antes fueron amantes. Hijos que vuelven para curar lo que sus padres no supieron sanar. La metempsicosis en familia, entonces, no es solo una coincidencia de sangre. Es un escenario cuidadosamente elaborado para que el alma enfrente lo que necesita enfrentar. Para que aprenda a amar donde antes odió. Para que perdone donde antes guardó rencor. Para que repare donde antes hirió. Chico Xavier decía, los lazos de sangre son importantes, pero los lazos del alma son eternos. Esto significa que tu familia actual no es tu primera familia. Has compartido existencia con muchos de ellos antes. Has sido parte de sus historias, de sus decisiones, de sus destinos. Y por eso están contigo ahora. Pero no siempre como los recuerdas. El padre estricto que no te comprende, tal vez fue un hijo abandonado por ti en otra vida. La madre sobreprotectora, tal vez fue tu hermana mayor que murió sin poder cuidarte. El hermano que te cela, tal vez fue tu rival en una vida pasada, y ahora necesita aprender a convivir contigo desde el amor. El hijo rebelde, tal vez fuiste tú mismo, buscando ser escuchado. Estas combinaciones no son simples dramatizaciones kármicas. Son oportunidades sagradas de evolución. Y es por eso que Chico insistía tanto en la comprensión espiritual de los vínculos familiares. Porque solo desde esa perspectiva podemos dejar de juzgar y comenzar a entender. Solo así pasamos del ¿por qué a mí?, al ¿para qué conmigo? La familia, entonces, se convierte en una escuela del alma. Una escuela donde cada miembro tiene un rol. Una escuela donde no siempre hay armonía inmediata, pero siempre hay lecciones esenciales. Y si decides ver a tu familia desde esta óptica, todo cambia. Los conflictos ya no son pruebas de tu mala suerte, sino escenarios para tu transformación. Las diferencias ya no son amenazas, sino desafíos para tu paciencia, tu empatía, tu humildad. Y eso no significa resignarte al dolor o aceptar el abuso. Significa comprender que incluso el sufrimiento tiene un mensaje. Que incluso los vínculos más difíciles esconden una oportunidad de despertar. Según Chico Xavier, muchas almas piden reencarnar juntas para resolver lo que dejaron pendiente. Y muchas veces, eso implica dolor. Pero no dolor inútil. Dolor que revela. Dolor que limpia. Dolor que libera. Por eso, cuando sientas que tu familia es tu mayor obstáculo, tal vez estés frente a tu mayor misión. No para cambiar al otro, sino para transformarte tú. Porque a veces, lo que una familia necesita no es que alguien tenga razón, sino que alguien dé el primer paso. Chico Xavier explicaba que, en el plano espiritual, antes de cada reencarnación, el alma participa en el diseño de su próxima vida. No lo hace sola. Está acompañada por mentores espirituales, guías amorosos que ayudan a evaluar el progreso alcanzado, los errores cometidos, y los aprendizajes aún pendientes. En ese proceso, se analiza con quiénes el alma deberá reencontrarse. Qué vínculos deben ser fortalecidos, qué heridas deben ser cerradas, qué deudas morales necesitan ser saldadas. Y así, alma por alma, se van configurando las familias que nacerán en la tierra. No siempre estas almas son compatibles emocionalmente en el plano físico. De hecho, muchas veces son completamente opuestas. Pero la oposición no es un error. Es parte del método. Porque en la diferencia se prueba la evolución del espíritu. En la tensión se mide el crecimiento real.
Por eso Chico decía que muchas veces los mayores enemigos espirituales reencarnan como padre e hijo, como esposos, como hermanos. Porque en esa cercanía forzada, el alma tiene una posibilidad única: convertir el resentimiento en perdón, el rechazo en aceptación, el egoísmo en generosidad. Pero ese proceso no es automático. No sucede por arte de magia. Requiere conciencia. Requiere que el alma, ya encarnada, despierte poco a poco a su realidad espiritual. Que comprenda que no está aquí solo para sobrevivir, ni para repetir patrones, ni para defender su orgullo, sino para evolucionar. Y ahí entra la importancia del libre albedrío. Porque incluso cuando el alma fue amorosamente guiada a una familia precisa, puede rebelarse. Puede resistirse a amar. Puede repetir el odio. Puede huir del compromiso moral que ella misma aceptó en el plano espiritual. Y cuando eso ocurre, el vínculo se contamina. La relación se rompe. El aprendizaje se posterga. Y el ciclo continúa. No por castigo, sino porque aún no fue asimilado. Así, la metempsicosis en familia se convierte en un ciclo que puede ser virtuoso o vicioso, según la conciencia que cada uno desarrolle dentro del sistema familiar. Chico Xavier decía que la familia es el taller más íntimo del alma. Allí se forjan los instrumentos de la paz, o se fabrican las armas del sufrimiento. Y es verdad. Porque nadie nos hiere como un ser amado. Pero también, nadie nos sana tan profundamente como quien comparte nuestra historia. Dentro de la familia están los detonantes más poderosos de nuestra sombra, pero también están las claves más potentes para nuestra luz. Muchos preguntan, ¿por qué tengo que convivir con un padre violento, con una madre fría, con un hijo agresivo? Y la respuesta no siempre es fácil de oír. Porque quizás tú hiciste lo mismo en otra vida. O quizás esa persona vino a mostrarte el dolor que tú mismo causaste. O quizás no hiciste nada malo, pero aceptaste con amor ser instrumento de aprendizaje para otro ser, confiando en que tu alma es capaz de resistir, de iluminar, de elevar. Esto no significa justificar el maltrato ni callar ante la injusticia. Significa mirar más allá. Comprender que incluso las experiencias más difíciles tienen un trasfondo espiritual. Y que cuanto antes lo entendamos, más pronto cortaremos el ciclo de dolor. Hay también casos en los que las almas reencarnan juntas por puro amor. No hay deuda. No hay conflicto. Solo deseo de seguir creciendo al lado de quien ya se ama desde otras vidas. Son esas relaciones que fluyen con naturalidad. Que se sienten como hogar desde el primer día. Que sostienen sin condiciones. Que iluminan sin esfuerzo. Pero esas son la minoría. La mayoría de las relaciones familiares son laboratorios de alquimia interior. Y si aprendemos a verlas así, todo cambia. Dejamos de esperar que el otro cambie, y empezamos a transformarnos a nosotros mismos. Dejamos de exigir comprensión, y empezamos a ofrecerla. Dejamos de juzgar, y empezamos a servir. Y es ahí cuando ocurre el milagro. Porque cuando un alma despierta dentro de su familia, irradia una energía tan fuerte, tan clara, tan amorosa, que, tarde o temprano, empieza a transformar a los demás. Chico Xavier dejó claro que la familia no es una estructura eterna en la forma en que la conocemos en la tierra. No serás eternamente hijo de tus padres, ni madre de tus hijos, ni esposo de tu pareja actual. Los roles cambian. Las posiciones se alteran. Pero lo que permanece es el vínculo espiritual. Ese vínculo, que va más allá del cuerpo, del apellido y del contrato social, se construye vida tras vida. A veces con armonía, otras con fricción. A veces con promesas cumplidas, otras con errores que claman por reparación. Pero siempre, absolutamente siempre, con la presencia del amor como fondo, aunque aún no se haya manifestado. Y esto explica muchas cosas. Explica, por ejemplo, por qué a veces sentimos más afinidad con un amigo que con un hermano. ¿Por qué hay hijos que parecen desconocidos y otros que sentimos como una extensión de nuestra propia alma? ¿Por qué hay parejas que duran toda la vida sin conflicto, y otras que colapsan en pocos años, pero dejan huellas imborrables? Desde la visión espiritualista, no es la genética lo que une. Es la historia. Una historia que se escribe en dimensiones más altas y que encuentra, en cada reencarnación, una nueva oportunidad de continuar. Por eso, cuando preguntamos,
¿Por qué volví con esta familia? Deberíamos reformular la pregunta, ¿qué parte de mi evolución está ligada a ellos? La metempsicosis en familia no busca castigo ni confort. Busca crecimiento. Es por eso que muchas almas muy elevadas aceptan reencarnar en entornos disfuncionales, difíciles, incluso hostiles. No porque necesiten sufrir, sino porque desean servir. Saben que ahí hay algo que solo ellas pueden sembrar. Que su presencia puede ser la chispa que despierte a otros. Y lo hacen en silencio. Sin esperar reconocimiento. Sin exigir amor. Solo por compromiso con su misión. Al mismo tiempo, muchas almas que vienen a reparar grandes errores son colocadas en familias donde recibirán exactamente las condiciones necesarias para transformar su historia, una madre con gran compasión, un hermano que será su ejemplo, un padre que les dará estructura. Nada es casual. Y por eso es tan importante que miremos nuestras relaciones familiares con humildad. No estás en tu familia para cambiarla a la fuerza, ni para convertirte en víctima de su sombra, ni para cargarla como una cruz. Estás para despertar. Para iluminar. Para sanar lo que puedas y aceptar lo que no depende de ti. Chico Xavier relató varios casos psicografiados de almas que, después de la muerte, se arrepentían profundamente por no haber valorado a sus familias. Espíritus que pedían volver, aunque fuera por un día, para abrazar a sus padres, para pedir perdón a un hijo, para decirle a un hermano lo mucho que lo amaban. Porque cuando estamos en el cuerpo, nos distraemos. Olvidamos. Nos enfocamos en lo externo, en lo urgente, y descuidamos lo esencial. Y lo esencial es el amor. No el amor romántico de novela. El amor que escucha. Que respeta. Que tolera. Que comprende. Que se esfuerza. Ese es el amor que trasciende vidas. Ese es el amor que convierte a una familia en un templo de evolución. Y si no lo encuentras aún en tu casa, quizás fuiste enviado para sembrarlo. Quizás tú seas el primer eslabón de una nueva cadena de conciencia dentro de tu linaje. Quizás, gracias a ti, generaciones enteras vivirán con más luz. Porque todo empieza por uno. Una sola alma que decide no repetir el odio, que decide responder al insulto con silencio, que elige la paciencia donde antes reinaba la impaciencia, puede cambiar toda la estructura espiritual de una familia. No de inmediato. Pero sí para siempre. Una de las verdades más poderosas que Chico Xavier compartió es que todo encuentro tiene un motivo espiritual. Nadie entra en tu vida por error. Y mucho menos en tu familia. Cada miembro de tu círculo más íntimo fue escogido, o aceptado, por tu alma antes de nacer. Incluso aquellos con quienes pareces no tener nada en común. Incluso los que más te hieren. Incluso los que parecen tus oponentes en esta existencia. Ellos, en muchos casos, son los que más te conocen en lo profundo. Y es por eso que están ahí. Para empujarte hacia tu despertar. Para confrontarte con tu sombra. Para ayudarte, a veces sin saberlo, a pulir lo que en ti aún necesita ser trabajado. La metempsicosis en familia no siempre se da por afinidad. Muchas veces, se da por deuda. Por necesidad de reconciliación. Por contratos de evolución firmados antes de la encarnación. Y si no entendemos eso, podemos pasar toda una vida odiando a quien vino para que aprendiéramos a perdonar. Pasamos años luchando con nuestros padres sin darnos cuenta de que fuimos nosotros quienes los elegimos. Juzgamos a nuestros hermanos sin saber que vinieron a mostrarnos partes de nosotros que nos cuesta aceptar. Nos alejamos de nuestros hijos cuando, quizás, son espíritus que nos han amado por siglos y solo esperan una oportunidad para devolvernos lo que alguna vez les dimos. Y esto no es una teoría bonita. Es una realidad espiritual. Chico Xavier lo transmitía con una claridad desarmante: Dios no comete errores. Si estás en una familia, es porque tu alma necesita vivir exactamente lo que está viviendo. Entonces, ¿qué hacer con esta información? Primero, dejar de huir. Dejar de mirar para otro lado. Aceptar que los vínculos difíciles también son maestros. Que no viniste solo a disfrutar, sino a crecer. Y que muchas veces, el verdadero crecimiento duele. Raspa. Desestabiliza. Pero luego, transforma. Segundo, dejar de esperar perfección. Tu familia no será como las de las películas. Habrá silencios, decepciones, heridas.
Pero también habrá momentos de ternura, de reencuentro, de aprendizaje profundo. Y todo eso es parte del camino. Tercero, dejar de culpar. Tus padres hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Tus hijos son almas libres, no extensiones de tu ego. Tus hermanos son espejos. Cada uno está librando su propia batalla interior. Y tú no estás ahí para juzgar. Estás para evolucionar. Y si puedes ayudar, hazlo desde el amor. No desde la culpa. No desde la exigencia. No desde la necesidad de ser validado. Hazlo porque entiendes que todo lo que das, vuelve. Y todo lo que siembras en tu familia, se convierte en herencia espiritual. Por último, empieza a honrar tu linaje. Incluso si no lo comprendes. Incluso si no lo apruebas. Incluso si aún duele. Honrar no es idealizar. Es reconocer que detrás de cada historia hay un alma en búsqueda. Que incluso los errores más graves esconden una llamada al amor. Que incluso quien no supo amarte, te ofreció la posibilidad de aprender a amarte tú. Y eso también es familia. También es metempsicosis. También es evolución. El alma es eterna, pero la familia es el escenario más directo de nuestra transformación. Según Chico Xavier, las familias no son un accidente biológico ni una coincidencia cultural. Son una red viva de energías, tejida por siglos de encuentros, separaciones, heridas y reencuentros. Y es dentro de esa red donde se producen algunas de las decisiones más importantes de nuestro desarrollo espiritual. Porque no basta con estudiar, con orar, con meditar. El alma solo avanza verdaderamente cuando pone en práctica el amor. Y no hay lugar más desafiante para amar que la familia. Amar al extraño puede ser fácil. Amar al amigo, natural. Pero amar al que te conoce y no te comprende, al que comparte tu sangre pero no tu alma, ese es el verdadero trabajo espiritual. Por eso, muchas almas evolucionadas piden volver en familias difíciles. Saben que allí está el trabajo más profundo. No en la perfección, sino en la oportunidad de transformar la oscuridad en luz. Y si tú estás viviendo una experiencia familiar dolorosa, no estás solo. Millones de almas están, en este mismo momento, enfrentando desafíos similares. Padres que no entienden a sus hijos. Hijos que se sienten abandonados. Hermanos divididos por el orgullo. Parejas rotas por el silencio. Pero si al menos una de esas almas despierta, todo puede cambiar. Porque una sola alma despierta es suficiente para encender una nueva conciencia en toda una familia. Y si no en esta vida, en la próxima. Porque los ciclos no se rompen con la muerte. Se reanudan. Se reconfiguran. Se completan con el tiempo, con el amor, con la entrega silenciosa de quien decide dejar de repetir y empezar a elevar. Así funciona la metempsicosis en familia. No como un castigo eterno, sino como una danza de reencuentros, donde cada alma tiene la oportunidad de sanar, de enseñar, de recibir, de sembrar. Y cuando logras entender eso, algo dentro de ti cambia. Miras a tu familia con otros ojos. No como un obstáculo, sino como un espejo. No como una carga, sino como un camino. No como un accidente, sino como una elección. Y entonces, puedes comenzar a caminar con más compasión. A aceptar con más humildad. A amar con más sabiduría. Y ese amor es el que quedará. Cuando esta vida termine, y tu alma regrese al plano espiritual, lo único que importará no será cuánto dinero ganaste, ni cuántos logros acumulaste, sino cuánto pudiste amar, cuánto perdonaste, cuánto ayudaste a tu familia a despertar también. Y si no pudiste hacerlo esta vez, si aún hay vínculos rotos, si aún queda dolor, no temas. Tendrás otra oportunidad. Porque el universo no se rinde con nadie. Y la metempsicosis te traerá de nuevo, las veces que sean necesarias, hasta que logres cerrar cada ciclo con amor. Esa es la clave. La verdad que muchos ignoran. Y que tú ahora conoces. Porque si llegaste hasta aquí, si escuchaste hasta estas palabras, no es casualidad. Es tu alma recordando. Recordando que ya has caminado con ellos antes. Y que volverás a caminar. No para repetir. Sino para transformar. No para vengarte. Sino para curar. No para dominar. Sino para servir.
Porque al final de todo, la única familia que importa es la humanidad. Y cada uno de nosotros tiene el poder y la responsabilidad de empezar esa sanación desde su propia casa. Ahí donde todo comienza. Ahí donde todo vuelve.